momentos a una figura que es central también en nuestros esfuerzos de hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Es escritor, es columnista, es fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros. Es el terror de la fachiza en la X, antes Twitter. Es el maestro Ricardo Sevilla, a quien saludo con mucho gusto, porque hay que hablar de otro fachito que se va la... por allá. Vargas Llosa deja México porque ya no es negocio. Ya no es negocio. Y hablando de negocios turbios, ¿qué chinga les están poniendo a los corruptos que encontraron minita de oro en el Infonavit y ahora se la están Pérez Prado? Mi querido Ricardo Sevilla, a dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, maestro? Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias y gracias también al público memorioso que nos ve, que nos apoya y síganos echando la mano aquí para que continuemos con más datos duros aquí en Sin Censura. Y efectivamente son dos temas centrales, mi querido Vicente, que son antípodas, pero que vienen de la mano. Fíjate nada más, la semana pasada, el viernes particularmente, dábamos cuenta de este artículo que salió publicado en un medio de comunicación español. Lo firmaba el exdirector el exdirector de Letras Libres, porque Enrique Krause solamente coloca el nombre, Ricardo Cayuela Gali, este personaje que durante muchos años fue el mandamás de Random House. Aquí tenía sus oficinas lujosísimas, un personaje que tuvo que salir por la puerta trasera porque estaba haciendo las cosas muy, pero muy mal, un personaje absolutamente corrupto, muy cercano, curiosamente, a Mario Vargas Llosa. Los medios de comunicación no están consignando. Yo creo que la única que consignó la nota fue Virginia Bautista, una reportera muy bien hecha, muy bien formada en las filas del periódico Excelsior, porque todavía hay gente que vale mucho la pena ahí, y Virginia Bautista sin duda es una de nuestras grandes periodistas culturales. Bueno, pues ella informaba efectivamente que Mario Vargas Llosa prácticamente se va, porque se va en realidad su negocio, la Cátedra Vargas Llosa, que fíjate, apenas hace unos días anuncia la apertura de una convocatoria. Es la sexta convocatoria de un premio, el premio que se llama Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que en este año se celebrará por primera vez allá a donde le gusta tanto a los fachos intelectualoides, en España, concretamente en la ciudad extremeña de Cáceres, que será la sede de este evento literario. Ya están llorando ahí algunos de los miembros de Letras Libres y de otras tribus intelectualoides, porque dicen, ¿cómo se va a terminar este evento tan importantísimo que convocaba a los mejores intelectuales del orbe? Es una mentira roñosa. Lo cierto es que es un conglomerado de empresas y de instituciones que ayudan a este galardón. Les dan la nota son $100,000 para una novela no nueva, no importante, no interesante, sino que haya sido publicada ya a finales de 2023 o 2024, que la hayan premiado. Esos premios están dados, esos premios están ya previamente acordados, y eso lo saben perfectamente estos personajes, porque había personalidades que dudaban, decían, oye, Sevilla, pero no has presentado los datos duros. Bueno, pues ahí están los datos duros. Hoy en la red social de X, nosotros colocábamos ahí subrayado con rojito para que le entendieran muy bien ahí los fachos, que es exactamente lo que decían estos personajes, cómo se iban a burdeles, cómo terminaban embriagándose a la manera calderonista, cómo se codeaban con presidentes, con este señor, con Mario Vargas Llosa. Entonces, esto es muy interesante porque se les está acabando aquí el negocio. Ellos tenían un negocio que tenía diferentes facetas, un negocio donde ellos publicaban en Letras Libres y decían, bueno, pues ahí es una revista neutral, objetiva, periodística, literaria, artística, etcétera, etcétera. No era así, sino que estos personajes tenían diferentes puestos alrededor del mundo de habla hispana,
y hacían negocios en Perú, en España, aquí en México. Cada uno de estos personajes tenía un cargo importante, ya fuera en España, en el periódico El País, por ejemplo, ya fuera en Perú, en el caso de Álvaro Vargas Llosa, que es el hijo de Mario Vargas Llosa y que lo anda paseando de aquí para allá. Bueno, pues tenían un negocio enorme en Jalisco, porque fíjate nada más, estos eventos se realizaron, esta cátedra Vargas Llosa, en 2019, 2021, 2023, incluso aquí dimos cuenta de esas reuniones que convocaban a Krause, Aguilar Camín, a Sheridan, estaba todavía en ese momento Raúl Padilla, que fue justamente Raúl Padilla a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador catalogó como un mafioso. No se equivocaba, mi querido Vicente, porque Raúl Padilla fue todo, incluso fíjate, en un artículo que en ese momento cuando murió, porque el señor murió, se quita la vida, hay una serie de cosas muy nebulosas en torno a esa muerte, pero fue jefe de grupo de capos en la UDG, la universidad más importante y más influyente en Jalisco, fue cacique, gánster, hasta pistolero, él mismo lo reconoció en algunos momentos, nepotista sin duda, un porro, un personaje que le metió sus garras en el fútbol, fue priista, fue perredista, estuvo coqueteando en algunos momentos con Morena a ver si le daban cabida. Entonces este personaje fue el principal impulsor de esta cátedra Vargas Llosa, pero sin duda le están dando un golpe al corazón podrido y mentiroso de esa derecha, de esos personajes que con todo el cinismo presumían, es que el mundo giraba en torno a nosotros. Esto que dice Ricardo Cayuela es terrible porque dice, el mundo giraba en torno a nosotros, tratábamos con presidentes, con premios Nobel, estuvimos 20 años prácticamente secuestrando, dice Cayuela, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quedándose ahí enfrente en el Hilton, en fin, una serie de cosas atroces, les daban becas, les daban subsidios, apoyos, se iban a Nueva York, se iban a Frankfurt, se iban a Barcelona, se iban a todos lados y todo ese dinero era justamente el dinero de los mexicanos, porque el erario era Conaculta, los tenía becados, les daban a Guillermo Sheridan, a Jorge Volpi, eran agregados culturales, uno en París, otro en Nueva York precisamente. Entonces, estos personajes están llorando, como lo hace Roger Bartra, llora una y otra vez en todos los lugares donde se lo permitan, porque en realidad lo que están extrañando es ese apapacho del que hablaba Héctor Aguilar Camín, esa cercanía, ese buen trato que se traducía justamente en contratos millonarios para comprar esas revistas ilegibles, pretenciosas y que simple y sencillamente estaban acumulándose en las bibliotecas. Eso es lo que están extrañando y eso es lo que creo yo, mi querido Vicente, que se van a quedar añorando, porque ese tiempo ya no va a venir, ya no va a volver de ninguna manera. Todos esos personajes que los apapacharon, que les dieron dinero a manos llenas, están prácticamente no quebrados, pero son absolutamente impopulares y ya la gente no va a querer votar por ellos. Imagínate nada más, en Exos tienen ahí al hijo de Medina Mora, un personaje que estuvo señalado por ser uno de los grandes corruptos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exministro, ese personaje que tuvo que renunciar precisamente por esos señalamientos. Entonces, toda esta gente eran los ideólogos de lo que fue el PRI, de lo que fue el PAN, de los personajes que trataron dando ideas serpenteantes, ocurrencias, tratando de explicar lo inexplicable. ¿Por qué demonios la gente tenía que soportar a estos villanos, a estos personajes que se gastaban el dinero? Simple y sencillamente porque ellos se creían tocados por el dedo de Dios. Evidentemente es una ironía, pero ahí están. Ya lo único que basta hacer, mi querido Vicente, es colocar esos artículos frente a ellos. No se necesita hacer más.
todo está entre líneas. Se acaba de comprar un libro de Roberto Vallarino, personaje que murió en 2000, gran periodista cultural, y ahí viene cualquier cantidad de cosas, como Carlos Pellicer, por ejemplo. Eso a lo mejor se lo cuento rápidamente, pero le voy a tomar una fotografía. ¿Cómo llega Carlos Pellicer, el maestro del expresidente López Obrador, el poeta tabasqueño? Cómo llega al Centro Mexicano de Escritores y les dice a los escritores que estaban en ese momento ahí: quería yo conocer a los escritores que viven del imperialismo. Fue a dar una cátedra, supuestamente una conferencia, y entonces dice: ahora que ya los conocí, dice, pues les miento la madre de frente y ya me voy. Eso fue lo que hizo Carlos Pellicer en el Centro Mexicano de Escritores, al que le pagaba la CIA. Así que ahí, ojo con eso, mi querido Vicente, porque desafortunadamente muchos artistas de los grandes escritores que teníamos en ese momento, pues vivían justamente financiados por Estados Unidos, y eso desafortunadamente hoy no ha cambiado, pero sí podemos hacer el cambio evidenciándolos. Así es, mi querido Ricardo, antes de que vayamos a hablar de la propia lucha de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la corrupción y de cómo habla ella de puros compañeros de lucha, incluyendo el director del Infonavit, hizo mención, todos los que están aquí, de cómo Rosa Isela le ayudó en su momento a dirigirse a los medios de comunicación para poder hablar ante los medios de comunicación. Eso me emociona mucho porque pues los que vamos encontrando en el camino a Rosa Isela sabemos de lo que mueve a Rosa Isela, de la convicción, de los valores, y me da mucho gusto que la presidenta vaya reconociendo, ¿no?, a todos estos personajes. Pero antes, si me permites decirlo, a ver, don David, ¿qué fuerza tan chingona están tomando los migrantes? Y las redes sociales en este momento histórico tienen que hacer la diferencia, tienen que servir de vehículo para que nuestros héroes y heroínas, nuestros hermanos y hermanas, no solamente mexicanos, también latinoamericanos, qué sé yo, de otros países, se expresen y levanten la voz en redes sociales para expresarse, ¿no? Y decir no a Trump. No le tengo miedo a Trump. ¿Tienes más videos, David? A ver, de los que hemos ido recogiendo en esta peinada que le hemos dado a las redes sociales. Últimas noticias importantes para todos los gabachos de Estados Unidos. Estamos aceptando aplicaciones, salario mínimo, horario de 4 de la mañana a 5 de la tarde. En este momento los campos están solos, las puertas están abiertas de par en par para todas esas personas que decían que los paisanos nos estaban robando el trabajo. Pero yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Dónde demonios están ahora? Las puertas están abiertas de par en par y no veo a nadie veo alineado aquí. ¿Por qué? Porque levantarse temprano, de madrugada, trabajar largas jornadas, partiéndose el lomo, no es un trabajo para cualquier persona. Yo los invito y aquí los espero. Yo los invito y aquí los espero, dice el paisano. Bueno, que me emociona mucho ver que la gente no se queda callada allá en Estados Unidos. Y mi querido Ricardo Sevilla, qué bueno que la presidenta, que el director del Infonavit no se quedan callados tampoco ante pues esta élite corrupta que por muchos años hizo y deshizo en el Infonavit. Qué bueno que también las mañaneras del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum sirven para dejarlos en calzoncillos, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, un reconocimiento al pueblo de México, a los hermanos y hermanas migrantes que tienen este tesón, y ahí están los datos duros, de eso estamos hablando precisamente. Ahí todos estos comentócratas
tanto en Estados Unidos como aquí, desafortunadamente, estos traidores a la patria, porque no hay otra manera de catalogarlos, estaban hablando y diciendo, sí, efectivamente no tienen papeles, se tienen que regresar, están robando ahí el trabajo a los ciudadanos auténticamente estadounidenses, porque hay todavía esta estupidez, parece que ni ellos leyeron a su ídolo Habermas y no están entendiendo todo este asunto de la globalización. Eso aparte, híjole, qué interesante, se les está cumpliendo aquello de un día sin mexicanos, pero absolutamente nada que ver con todas estas fantochadas producidas por Hollywood. Ahí está el pueblo de México, siempre tenaz, siempre tesonero, dando una cátedra. Ven, vayan ahí los panistas que tanto están defendiendo a Donald Trump, vayan y trabajen, vayan en la pizca, estén ahí de rodillas, estén trabajando como no saben hacer, porque son becarios, porque son plurinominales y porque llegan ahí por dedazo. Esa es la realidad. Eso por un lado, pero mi querido Vicente, el asunto también de la vivienda. Ahora sabemos que hay una nudosa red de corrupción en el Infonavit. Ha estado informando Presidencia de la República, particularmente Octavio Romero Oropesa, que era director de Pemex, pero ahora está en el Infonavit. Bueno, durante sexenios, la venta, esta múltiple venta de viviendas ha afectado a cualquier cantidad de personas. Se van sumando estados, sabíamos que era el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, pero ahora también Tamaulipas y un montón de lugares donde esta red delictiva, porque una auténtica red delictiva, estuvo otorgando créditos a diestra y siniestra, prácticamente los cascarones. Basta ir aquí, vaya, cerca de la Ciudad de México, aquí al Estado de México, a Huehuetoca, vea, y va a encontrar solamente los cascarones donde no hay servicio, no hay luz, no hay agua, y todo eso era un fraude de los funcionarios del Infonavit con los políticos, porque no había, nadie daba paso sin guarache, como dicen aquí en mi barrio, y entonces eso lo sabían perfectamente los administradores, lo sabía Presidencia de la República, y desde luego lo sabían los directivos del Infonavit, un fraude de más de 1,200 millones de pesos. Estamos hablando de más del 40% de los ahorros de las personas que estaban dando sus aportaciones al Infonavit, y eso se lo pasaban por el arco del triunfo la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría del Infonavit, todo eso, fíjate nada más, hoy dice Romero Oropesa, que me gustó su ironía, con la anuencia y la recomendación de la Coparmex, porque uno de los personajes fue precisamente colocado ahí por influencia de la Coparmex. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De auténticos gángsters, o sea, más de 496, 500 casas vendidas una y otra vez en diferentes estados. O sea, si se va sumando lo que se hizo en Jalisco, lo que hizo en Estado de México, lo que se está haciendo en Tamaulipas, es un asunto de locura. Yo no estoy entendido todavía por qué en los medios de comunicación corporativos, bueno, a lo mejor sí lo entiendo, pero quiero decirlo, ¿por qué no están haciendo este tipo de reportajes? Yo no veo ahí a los camarógrafos de Televisión Azteca, a los camarógrafos de Televisa o de N+, como ahora se hacen llamar, de Radio Fórmula, de Imagen, haciendo reportajes al respecto de eso. O sea, lo que se hizo en Tlaxcala, una y otra vez que se vendieron una y otra vez escrituras para casas, para predios, todo con la anuencia del Infonavit, miles de millones de juicios fraudulentos. Esa es otra cosa. Ahí tiene que haber una propuesta de ministros, magistrados y jueces, porque ahí el Poder Judicial estaba metido hasta el tuétano. Supuestamente iban con los derechohabientes, los notificaban, los domicilios eran falsos, y entonces ellos nunca se enteraban y los dejaban en completo estado de indefensión, y ellos decían, caray, ¿qué es lo que está sucediendo? Precisamente por eso, hoy en este preciso momento, Vicente, estamos viviendo una enorme crisis habitacional que, ojo, porque viene de la mano, hizo posible que creciera este cártel inmobiliario.
ojo con el cártel inmobiliario del PAN, del PRIAN, porque no solamente habitaba ahí en la Benito Juárez y en un montón de lugares. El fin de semana estaba yo paseando por la ciudad, caminándola, y me di cuenta de grandes construcciones que fueron dejadas ahí a la deriva, que fueron abandonadas, y es absolutamente demencial. A mí me parece muy bien que Octavio Romero Oropeza dé a conocer esta información, pero a mí me parecería mucho mejor que todos esos personajes comenzaran a pagar enfrentando a la ley, enfrentando a la justicia, y porque eran auténticas desarrolladoras inmobiliarias corruptas. Todo esto en el sexenio de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Las ganancias, por supuesto, millonarias. O sea que hay mucha tela de dónde cortar ahí en todo este asunto del Infonavit y del cártel inmobiliario, porque vienen de la mano. Imagínate nada más, Vicente, o sea, construían en zonas muy alejadas las viviendas, y entonces la gente decía, bueno, pues no me alcanza. ¿Por qué? ¿Cuánto tengo de dinero? Ah, pues tengo no, pues no le alcanza. ¿Dónde me alcanza? Pues por allá, en un lugar bien alejado, y entonces la mayoría de las viviendas desde ese momento pues eran abandonadas, y bueno, pues es un tema muy largo, pero muy interesante, y que se tiene que abordar y que se tiene que atacar, pero sobre todo se tiene que solucionar. Pues mi querido Ricardo, como le rascaron y ya brotó la pus, esperemos más información, más exhibidos y obviamente más carnita para que tú la sustentes también con los datos duros. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura precisamente a los datos duros y a tus esfuerzos independientes, maestro? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, sígame en mis redes sociales para que usted vea este dolor de los residentes, muchos fraccionamientos, insisto, abandonados ahí, y ven los dueños que hicieron todo lo posible por obtenerlos, y ven con impotencia que sus viviendas están en el deterioro y terminan dejándolas ahí. Ahí en Huejotzingo, en Puebla, hicieron de las suyas los gobiernos de prianistas, y bueno, pues hay que abordar todo esto. Síganme en mis redes sociales en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme en Paralelo 24.mx, en Los Datos Duros Podcast. Hoy lanzamos el siguiente episodio, se va a poner bastante bueno, estará con nosotros el nieto del santo, y revela muchas cosas, Axel, el heredero de plata. Síganos aquí en la familia Sin Censura, y hoy tenemos informativo allá en Los Datos Duros. Ya no sé ni dónde estamos, mi querido Vicente, de tantos lugares donde... Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Sí, ya de aquí para allá, pero ya llegué vieja, ya me voy vieja, diría el clásico ahí, que llegaba en una película de Tintán, si no mal recuerdo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos aquí en Sin Censura, al pie del cañón, muy atentos a la información. Un fuerte abrazo. Cantinflas, Cantinflas. ¿Era Te digo Cantinflas? que andas volteado. Ya me voy, vieja, ya llegué, vieja. Bueno, te mando un abrazote, maestro, y qué interesante lo de Axel, y pues un saludo a la familia del Hijo del Santo y a todos estos personajes de la lucha libre que han dejado huella, ¿no? Algunos ya partieron, otros siguen con esta cultura popular. No hay nada más liberador que un chinga tu madre, cabrón, en la plaza, en la Arena México. Mi querido Ricardo, tú sabes de esas cosas. Te mando un abrazote y estamos al pendiente.